Hola a todos, soy Verónica y hoy quiero contarles algo que me pasó hace unos años, cuando apenas estaba aprendiendo inglés. Fue una experiencia que cambió completamente la forma en que yo entendía los idiomas. Y creo que muchos de ustedes van a reconocerse en esta historia. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo llevaba ya casi 2 años estudiando inglés. Clases, libros, aplicaciones en el teléfono, vídeos en internet. Había hecho de todo. Me sentía bastante bien con el idioma, la verdad. Entendía las lecciones, respondía a los ejercicios sin problemas, y cuando el profesor hablaba en clase, yo seguía todo perfectamente. Pensaba que ya estaba lista para el mundo real. Y entonces llegó ese martes. Mi amiga Camila me invitó a una reunión en su trabajo. Era una empresa internacional, y ese día había visitantes de Estados Unidos. Camila me dijo que no me preocupara, que iba a ser algo informal, una pequeña merienda, charlas cortas. Va a ser divertido, me dijo. Puedes practicar tu inglés. Yo llegué emocionada. Tenía mi vocabulario listo en la cabeza, mis tiempos verbales, mis frases de cortesía. Me sentía preparada. Entonces empezaron a hablar. Y yo no entendí absolutamente nada. Bueno, no nada. Entendí algunas palabras sueltas aquí y allá. Pero las oraciones completas, las conversaciones, los chistes, las respuestas rápidas entre ellos, todo pasaba tan rápido que mi cerebro no podía seguir el ritmo. Era como intentar leer un libro mientras alguien lo movía a toda velocidad frente a tus ojos. Me quedé ahí, sonriendo, asintiendo con la cabeza, fingiendo que entendía. Por dentro estaba completamente perdida. ¿Les ha pasado algo así? ¿Estudiaron un idioma durante meses y cuando por fin escucharon a alguien hablar de verdad, sintieron que todo lo que aprendieron desapareció de golpe? Si les ha pasado, quiero que sepan que es algo muy común y que tiene una explicación. Eso es exactamente lo que quiero explorar hoy con ustedes. Cuando volví a mi casa esa tarde, me sentí muy frustrada. Pensé que era mala para los idiomas. Pensé que había desperdiciado tiempo. Incluso me pregunté si tendría sentido seguir estudiando. Pero entonces hablé con mi tía Elena, que es profesora de idiomas desde hace más de 20 años. Ella me escuchó con calma, y cuando terminé de contarle todo, sonrió y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Verónica, lo que te pasó no significa que no sabes inglés. Significa que todavía no has aprendido a escuchar inglés. Yo la miré sin entender. ¿Cómo que no he aprendido a escuchar? Escucho todo el tiempo en clase. Y ella me explicó algo maravilloso. Me dijo que existe una gran diferencia entre el idioma que aprendemos en clase y el idioma que se usa en la vida cotidiana. Y no hablo solo de vocabulario o gramática. Hablo de ritmo, de velocidad, de música. En una clase de idiomas, todo está diseñado para que el estudiante pueda seguir el ritmo. El profesor habla despacio. Las palabras están separadas. Hay pausas largas. Cada oración está bien formada, completa, clara. Es como escuchar a alguien leer un texto en voz alta, con cuidado. Pero cuando dos personas hablan en su idioma nativo, todo cambia completamente. Las palabras se juntan, los sonidos se mezclan, las frases se cortan a la mitad porque el otro ya entiende lo que viene. Se usan expresiones informales que nunca aparecen en los libros. El tono sube y baja, la velocidad aumenta cuando alguien está emocionado. Alguien interrumpe, alguien termina la frase del otro. Es una danza completamente diferente. Mi tía me puso un ejemplo muy bonito. Me dijo que imaginaría aprender a bailar salsa. Durante meses practicó los pasos sola, frente a un espejo, contando el ritmo lentamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo hago bien, me siento segura. Pero entonces llegó una fiesta, y la música empieza, y el ritmo es mucho más rápido de lo que practicaba, y hay personas a mi alrededor, y alguien quiere bailar conmigo ahora mismo, y de repente ya no sé ni dónde poner los pies. ¿Los pasos que aprendí desaparecieron? No, están ahí. Pero mi cuerpo todavía no aprendió a usarlos en una situación real, dinámica, impredecible. Con los idiomas pasa exactamente lo mismo. Mi tía Elena me explicó otro concepto que me pareció fascinante. Me habló de algo que los lingüistas llaman habla conectada, aunque en inglés se dice connected speech. Es el fenómeno por el cual, cuando hablamos rápido y de forma natural, las palabras literalmente se fusionan entre sí. Por ejemplo, en español, nadie dice «¿Qué estás haciendo?», separando cada sílaba con cuidado. En una conversación normal suena más como «¿Qué estás haciendo?». Todo se une. Los sonidos se comen unos a otros. Las vocales desaparecen. Las consonantes cambian. Y si solo has escuchado español de clase, ese sonido te resulta completamente desconocido.
Tu cerebro busca las palabras separadas que aprendiste y no las encuentra, porque en la conversación ya no están separadas. ¿Tienen sentido eso? ¿Notan eso cuando escuchan español nativo? Me encantaría que me dejaran un comentario contándome su experiencia. ¿Hay alguna frase o expresión en español que escucharon alguna vez y no pudieron entender hasta que alguien la escribió? Cuéntenme, de verdad. Sus historias ayudan a todos los que estudian aquí. Bueno, siguiendo con mi historia. Después de esa conversación con mi tía, decidí cambiar completamente mi forma de estudiar. Ya no me limitaba a las lecciones formales. Empecé a escuchar podcasts en inglés, series de televisión, entrevistas, conversaciones entre amigos en YouTube. Al principio entendía poco, pero fui entrenando mi oído y algo maravilloso empezó a pasar. Poco a poco empecé a reconocer esos patrones. Empecé a sentir el ritmo del idioma. Empecé a anticipar las palabras antes de que las dijeran. Mi cerebro dejó de buscar cada palabra por separado y comenzó a procesar el lenguaje como un flujo, como música. No fue rápido, no fue fácil, pero funcionó. Y lo que aprendí en ese proceso es algo que quiero compartirles hoy, porque creo que puede ayudarles mucho en su camino con el español. Primero, las conversaciones nativas no son más difíciles que las lecciones, son simplemente diferentes. Están diseñadas para ser eficientes, no para ser pedagógicas. Cuando dos personas que hablan español nativo conversan, no están pensando en cómo explicarle el idioma a nadie. Están simplemente comunicándose. Y la comunicación real tiene sus propias reglas, mucho más flexibles y mucho más vivas que las de un libro de texto. Segundo, el oído necesita entrenamiento, igual que un músculo. Si solo escuchan español de clase, su oído se acostumbra a ese ritmo artificial. Para adaptarse al español de la vida cotidiana, necesitan exponerse a ese español. Podcast, series, canciones, conversaciones entre nativos. No importa que no entiendan todo al principio, el cerebro está trabajando aunque no lo sientan. Tercero, y esto me parece muy importante, no se rindan en el momento de la confusión. Ese momento en que escuchan a alguien hablar rápido y no entienden nada, ese momento es incómodo, sí. Pero también es el momento en que más están aprendiendo. El cerebro está trabajando a toda velocidad, buscando patrones, comparando sonidos, construyendo nuevas conexiones. La confusión es parte del proceso, no es el final del proceso. Yo me acuerdo de algo que me dijo mi tía ese día, y que escribí en mi cuaderno para no olvidarlo nunca. Me dijo, el idioma vivo no espera, te obliga a adaptarte a él. Y en esa adaptación está el aprendizaje más profundo. Qué frase tan bonita, ¿verdad? Pasaron unos 6 meses desde aquella reunión en la empresa de Camila. Y un día, Camila me volvió a invitar a otro evento, también con personas de habla inglesa. Esta vez llegué con un poco más de humildad, con menos expectativas y con el oído mucho más entrenado. Y algo diferente ocurrió. Seguí una conversación entera. No entendí cada palabra. Hubo momentos en que perdí el hilo, pero entendí el contexto. Entendí las emociones. Supe cuándo reírme, cuándo sentir, cuándo hacer una pregunta. Participé. Al final del evento, uno de los visitantes se acercó a mí y me dijo en inglés, "Your Spanish is really good, by the way." Y me di cuenta de que sin darme cuenta yo también había dicho algunas frases en español con él durante la tarde. Salí de ahí flotando. Ese día entendí algo fundamental. Los idiomas no se aprenden solo con la mente, se aprenden con el cuerpo, con el oído, con la piel, con la incomodidad y la perseverancia, con la exposición constante y la voluntad de seguir aunque no entiendas todo. Y hoy, con el español, ustedes están haciendo exactamente eso. Están aquí, escuchando, están entrenando su oído, están dejando que el ritmo del español entre poco a poco en su sistema. Y aunque a veces sientan que avanzan despacio, quiero que sepan que cada minuto que escuchan, su cerebro está construyendo algo. Algo que un día, cuando menos se lo esperen, va a hacer que una conversación en español les parezca completamente natural. Ese día va a llegar. Lo prometo. Si este episodio les resultó útil, les invito a que le den me gusta al vídeo. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo contenido como este. Y si todavía no se han suscrito a Hola Casa Español, este es un buen momento para hacerlo. Subimos historias y episodios pensados especialmente para personas que están aprendiendo español, y queremos que ustedes sean parte de esta comunidad. Y antes de despedirme, tengo una pregunta para ustedes. ¿Hubo algún momento en su proceso de aprendizaje del español en que sintieron esa diferencia entre la clase y la conversación real? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Qué los ayudó? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias. Y si conocen a alguien que también está aprendiendo español, compartan este vídeo con esa persona.
puede ser exactamente lo que necesita escuchar. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Soy Verónica, de Holacas Español, y les deseo buenas noches. Cuídense mucho, sigan practicando y recuerden, el idioma vivo no espera. Pero ustedes ya están aprendiendo a seguirle el ritmo. Hasta la próxima.